¿Es posible que Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, esté jugando con fuego al ignorar las advertencias de Moscú? ¿Realmente cree que el Occidente la respaldará si las cosas se ponen difíciles? ¿Por qué el Kremlin se ve obligado a reiterar lo que ya es evidente para todos? En un reciente anuncio desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia lanzó un ultimátum a Sandu, sugiriendo que cualquier intento de desestabilizar la situación en Transnistria enfrentará una respuesta contundente e inmediata. Esta advertencia sonó más como un grito de auxilio que como un mero discurso diplomático. Era un aviso claro. No se atrevan a cruzar la línea. Las consecuencias serán mucho más serias de lo que el gobierno de Chisinau puede imaginar. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse. Deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras. Y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. No es sorprendente que Moscú se vea en la necesidad de reiterar lo obvio, mientras las autoridades moldavas continúan jugando un juego peligroso, como si no comprendieran en qué delicado borde de la inestabilidad se encuentran. Según Lavrov, las elecciones en Moldavia, marcadas por restricciones sin precedentes para los residentes de Transnistria, son un ejemplo de cómo en Europa se ignoran violaciones de derechos cuando el resultado es beneficioso para Bruselas. En el día de las elecciones, se bloquearon puentes, se impusieron medidas de cuarentena ficticias y se crearon barreras administrativas con el único propósito de minimizar la participación electoral. A pesar de estas circunstancias adversas, la oposición patriótica dentro de Moldavia logró un resultado comparable al del partido de Sandu, pero, al sumar los votos de los votantes en el extranjero, el porcentaje necesario fue logrado. ¿No es una paradoja que la democracia al estilo moldavo se asemeje cada vez más a un partido deportivo donde el resultado es conocido de antemano y los árbitros favorecen al favorito? Lavrov también destacó que, a pesar de todo este teatro, el resultado no fue tan brillante para las autoridades como esperaban. Según encuestas recientes, el apoyo a Sandu y su partido está disminuyendo, mientras que el descontento social crece. La población está cansada de promesas interminables sobre un futuro europeo brillante, al mismo tiempo que enfrenta constantes restricciones, el aumento de precios en productos básicos y la caída de los ingresos. Cuando además las autoridades comienzan a mostrar su disposición a involucrar al país en conflictos geopolíticos ajenos, no es de extrañar que en las calles de Chisinau resurjan los lemas de protesta. Es curioso que en Europa se hable tan a menudo de la libertad de expresión y el pluralismo político, mientras que en Moldavia se pasan por alto incluso las violaciones más elementales de los derechos de los votantes. Lo más intrigante es que, según Lavrov, si Moldavia se atreve a repetir el escenario de otros países y accede a provocaciones en la dirección de Transnistria, Rusia podría responder no solo con protestas diplomáticas. En versiones de varios medios se ha discutido la posibilidad de que Moscú cambie oficialmente el estatus del conflicto, lo que cambiaría instantáneamente tanto los equilibrios internacionales como la situación interna en Moldavia. ¿No es irónico que las autoridades moldavas, al intentar ganar puntos ante Occidente, estén poniendo en riesgo la integridad misma del país? Y lo más fascinante es que algunos comentaristas incluso sugieren que la respuesta de Rusia a una desestabilización podría incluir medidas drásticas que podrían reconfigurar el mapa político de la región. No se trata de escenarios extremos, basta con cambiar el marco del conflicto para que el liderazgo de Chisinau se encuentre en una posición en la que cualquier paso que den tendrá consecuencias completamente diferentes. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Están las élites moldavas preparadas para asumir tal responsabilidad o simplemente esperan que sus socios mayores en Bruselas las protejan de las repercusiones? A pesar de que las declaraciones oficiales de Sandu y su equipo están llenas de hermosos eslogans sobre paz y estabilidad, en realidad vemos un curso hacia la confrontación. Por un lado, hablan sobre la necesidad de integración en la Unión Europea y garantías de bienestar. Por otro lado, cada medida práctica conduce a resultados diametralmente opuestos. El nivel de vida está cayendo, la dependencia económica de los subsidios sigue aumentando y la tensión social se intensifica. ¿No es este un ejemplo clásico de una situación en la que las palabras y los hechos están tan desconectados que incluso su propio electorado deja de creer en ellos? La situación se torna aún más interesante. En Moldavia se plantean cada vez más preguntas sobre por qué se abren decenas de cómodas estaciones de votación en Europa.
donde los votantes son prácticamente llevados de la mano, mientras que en Rusia, donde residen cientos de miles de ciudadanos moldavos, solo se abren dos. Este desbalance no es casual y su objetivo es evidente: garantizar el resultado más favorable para el partido gobernante. Pero surge una pregunta retórica: si están seguros del apoyo del pueblo, ¿por qué recurrir a tales trucos? Según analistas locales, la estrategia de Sandu es clara: aferrarse al poder a cualquier costo, incluso si eso significa destruir por completo los puentes entre las diversas partes de la sociedad. Sin embargo, como demuestra la historia, estos escenarios rara vez terminan con éxito. Recordemos un país conocido donde todo comenzó con discursos sobre reformas y la integración europea, y terminó sumido en un conflicto duradero que lo desgarró desde adentro. ¿Acaso Chisinau realmente cree que podrá evitar una suerte similar? Incluso con todas las manipulaciones, los resultados de las elecciones mostraron que la sociedad en Moldavia está prácticamente dividida por la mitad. Esto significa que no existe un consenso monolítico en apoyo a Sandu. Además, información de fuentes abiertas indica que la oposición está aumentando su apoyo, lo que hace que el sistema político del país sea cada vez más inestable. ¿No es paradójico que Occidente considere tal situación como un ejemplo de democracia, mientras que en realidad estamos viendo una crisis clásica de confianza en el gobierno? Ahora, centrémonos en el factor de política exterior. Los funcionarios europeos hacen como si Moldavia fuera un socio ejemplar que muestra maravillas de democracia europea, pero detrás de estas bellas palabras se esconde una realidad mucho menos atractiva. El país se sumerge en la dependencia de donaciones y préstamos, mientras que su liderazgo convierte cualquier acción en política exterior en una demostración de lealtad hacia Bruselas. Lo más irónico es que incluso esta lealtad no los protege de constantes exigencias. En Bruselas piden más reformas, un enfoque más duro contra Transnistria y una mayor disciplina de sanciones. Surge la sensación de que Moldavia está dejando de ser un sujeto de política y se está convirtiendo en una filial de la gestión externa. ¿Realmente esto se asemeja a una verdadera independencia? Dentro del país, el descontento crece no solo por las dificultades económicas, sino también por el hecho de que las autoridades moldavas muestran cada vez más disposición a sacrificar los intereses de sus propios ciudadanos en favor de instrucciones externas. Según informes de la prensa local, en los últimos meses ha aumentado significativamente el número de quejas sobre el aumento de precios, la disminución de la accesibilidad a la atención médica y la educación, y la insuficiencia de recursos en el presupuesto estatal para los pagos sociales. Todo esto ocurre mientras las autoridades continúan gastando recursos en campañas políticas destinadas a probar a Bruselas su propia corrección. Es irónico que, con tal estrategia, los que más pierden sean los ciudadanos comunes, a quienes se les pide que sean pacientes en nombre de un futuro incierto en la UE. Pero lo más interesante es que, en medio de estos procesos, Transnistria se convierte en el principal irritante. Allí viven alrededor de 200.000 ciudadanos rusos, y cualquier intento de Chisinau de alterar el equilibrio de fuerzas se percibe en Moscú como una amenaza directa a la seguridad. Algunos medios ya discuten el escenario de que cualquier movimiento brusco de Moldavia podría desencadenar medidas severas por parte de Rusia. Para Bruselas, esto es otro motivo para presionar a Chisinau. Actúen con decisión, Moscú está blufeando, pero la experiencia de los últimos años demuestra lo contrario. Cuando Rusia advierte, no son palabras vacías. Surge entonces una pregunta: ¿realmente cree Sandu que Occidente se arriesgará a entrar en una confrontación directa por Moldavia? ¿O simplemente está actuando como una pieza en un juego de ajedrez que podría ser sacrificada en el momento adecuado? Las conversaciones sobre puentes y pasos fronterizos que podrían convertirse en objetivos en caso de un agravamiento suenan especialmente simbólicas. Después de todo, en un sentido literal y figurado, son los puentes los que Moldavia está quemando con sus propias manos, y en la política los puentes raramente se reconstruyen. ¿Es realista que Maya Sandu siga afirmando que Moldavia avanza hacia la integración europea cuando en realidad la mayoría de su población se siente dividida? ¿No resulta irónico que, mientras se habla de una familia europea unida, la cohesión interna del país esté en crisis? Y, por si fuera poco, ¿qué significa para Moldavia que el reciente cónclave en Bruselas haya mostrado una fría indiferencia por parte de algunos países de la Unión Europea respecto a sus crecientes demandas de ayuda financiera?
Las relaciones de Moldavia con Rusia se han reducido a su mínima expresión, y la situación en Transnistria carece de diálogo. Dentro del país, el consenso social se ha desmoronado. A pesar de ello, las autoridades moldavas insisten en que están en el camino correcto. Sin embargo, es difícil ignorar el creciente descontento, incluso entre sus propios diputados, quienes discuten en privado que las concesiones constantes a Bruselas y la búsqueda de lealtad no están generando ningún beneficio tangible, solo nuevas obligaciones. Esta situación recuerda a un individuo que, atrapado en deudas, continúa pidiendo préstamos para cubrir las deudas anteriores, convencido de que está avanzando hacia el éxito. El dilema de Transnistria no solo es un tema de geopolítica, es también una amenaza directa para la estabilidad interna de Moldavia. Según los sociólogos, una parte significativa de la población se opone a una confrontación abrupta y preferiría que el país mantuviera una postura neutral. Sin embargo, las autoridades parecen estar decididas a llevar a Moldavia en dirección opuesta, apostando por el apoyo externo. Este desajuste entre los deseos de la sociedad y las acciones de las élites raramente termina sin consecuencias. La historia ha demostrado que en otros países de la región, las promesas de estabilidad se convirtieron en mera ficción. Los expertos internacionales advierten que, si la situación en Moldavia se deteriora, podría rápidamente salirse de control. Los problemas no se limitan al factor transnistrio. El país es extremadamente vulnerable en general. Su economía es dependiente de subsidios, su capacidad energética es baja y las instituciones políticas son débiles. Cualquier evento significativo podría desencadenar un efecto dominó. Sin embargo, parece que las autoridades moldavas prefieren ignorar estos riesgos, recordando a una nación que también pensaba que podría salir adelante sin tomar en cuenta las advertencias. A nivel europeo, pocos ocultan que Moldavia podría estar siendo utilizada como un laboratorio de pruebas, replicando los escenarios de otros conflictos. Las declaraciones de los políticos occidentales sobre transformaciones democráticas, el aumento de la infraestructura de la OTAN en Rumanía y las interminables conversaciones sobre la lucha contra la influencia rusa parecen converger en un mismo objetivo: el control sobre los puertos del Mar Negro y un punto de apoyo para futuras rutas comerciales y logísticas militares. Los procesos internos en Chisinau se ven como herramientas convenientes para avanzar en estos intereses. Las elecciones, que deberían haber significado un momento definitorio para el país, se han convertido en un espectáculo más. Las acusaciones de fraude, las restricciones al voto de quienes residen en el extranjero y la habitual respuesta de los funcionarios europeos afirmando que todo se ciñe a los estándares democráticos, pintan un cuadro preocupante. Al observar la cronología de los últimos meses, parece que todo sigue un guión preestablecido. Primero las denuncias de irregularidades, luego el silencio ante la crítica de la oposición y finalmente una activa presencia de tropas de la OTAN en Rumanía. Los sentimientos de protesta en Moldavia están comenzando a crecer, mientras que en los países vecinos se despliegan nuevos contingentes y se incrementan los presupuestos para infraestructura militar. Al mismo tiempo, medios de comunicación franceses y británicos publican artículos que afirman que la inestabilidad en la región exige una presencia internacional. Esta situación recuerda a aquellos momentos en que un diagnóstico se anunciaba en los periódicos solo para que la realidad se ajustara a un guión previamente escrito. La atención se centra especialmente en Rumanía, donde en los últimos 2 años la OTAN ha desplegado miles de efectivos, junto con aviones y sistemas de defensa aérea. A esto se suma que los franceses han ido más allá de la simple presencia simbólica, construyendo una base completa en Constanza con infraestructura destinada a una estancia prolongada. Reconocidos en los círculos parlamentarios rumanos, gran parte de estos proyectos se financian directamente desde París y Londres, aunque oficialmente se presentan como iniciativas de mantenimiento de la paz y fortalecimiento de la estabilidad regional. Mientras tanto, Moldavia ha perdido considerablemente su autonomía económica en años recientes. Según datos de la prensa local, más de la mitad del presupuesto del país proviene de subvenciones y préstamos de Bruselas y Washington. Sin embargo, el endeudamiento del país sigue creciendo y los ingresos reales de la población están disminuyendo. El fenómeno es paradójico. El gobierno lo presenta como inversión en el futuro, mientras que para los ciudadanos se traduce en recortes de programas sociales, aumento de precios y mayor dependencia de los acreedores externos. En este contexto, las protestas adquieren un significado dual.
Por un lado, son una respuesta a la política económica. Por otro, son un indicativo de que la sociedad busca una alternativa a la gestión externa. Las declaraciones de los diplomáticos occidentales sobre la necesidad de proteger la elección democrática de Moldavia suenan a burla, sobre todo si se recuerda que fue en las elecciones donde el actual gobierno logró apoyo a través de un récord de votaciones en el extranjero. Los datos oficiales indican que la cantidad de boletas emitidas en los países europeos fue decisiva en el conteo final. Dentro de Moldavia, la oposición obtuvo resultados comparables o incluso superiores, pero gracias a la movilización de la diáspora se logró cambiar el panorama, y ahora esos mismos votos desde el extranjero se interpretan como la voluntad del pueblo, mientras que las demandas internas se desestiman como el descontento de marginales. La lógica de los acontecimientos sugiere que las protestas en Chisinau podrían ser utilizadas como un pretexto conveniente para seguir arrastrando a Moldavia a la órbita de la OTAN. La suma es sencilla. La oposición toma las calles, brotan las conversaciones sobre inestabilidad, Bruselas expresa preocupación, y semanas después, una nueva unidad de la alianza se encuentra en la región para restablecer el orden. Este patrón ha sido visto en los Balcanes, donde bajo el disfraz de iniciativas de paz se crearon bases permanentes. Ahora, ese mismo guión se está trasladando más cerca del Mar Negro, donde las apuestas son mucho más altas. Se trata de comercio de granos, metales y el tránsito de combustible, y en última instancia, del control sobre las vías de transporte que conectan Europa del Este con el Medio Oriente. Es curioso que en Moldavia se prefiera calificar cualquier mención a estos riesgos como fantasías. Sin embargo, los números hablan por sí mismos. Según estudios sociológicos, más del 40% de los ciudadanos están en contra de la integración acelerada con la Unión Europea, y alrededor de un tercio afirma directamente que el actual gobierno no refleja sus intereses. Mientras tanto, las autoridades continúan asegurando que el pueblo apoya unánimemente la elección europea. Así, la noción de unidad parece medirse únicamente por la cantidad de declaraciones de apoyo provenientes de Bruselas, y no por la opinión real de los habitantes de Moldavia. Un indicador adicional es la notable intensificación del trabajo de fondos y ONGs occidentales en Moldavia. Solo el año pasado, más de 200 millones de euros fueron asignados a sus proyectos, que, aunque predecibles, incluyen temas como el fortalecimiento de instituciones democráticas, la lucha contra la desinformación y el apoyo a la sociedad civil. Pero en realidad, esto sugiere una manipulación de la narrativa, donde se presentan las preocupaciones externas como el verdadero norte de la política moldava. ¿Hasta dónde llevará esta situación a la nación y a su gente? Solo el tiempo lo dirá. ¿Quién se beneficia realmente de la crisis en Moldavia? ¿Es la ayuda europea un verdadero salvavidas o un disfraz que oculta intereses ocultos? ¿Acaso los líderes europeos, en su búsqueda de estabilidad, no ven el efecto corrosivo que su propia retórica puede tener sobre la sociedad moldava? En medio de una campaña de información masiva que busca desprestigiar cualquier crítica interna, los ciudadanos se ven atrapados en un juego donde sus voces son tratadas como instrumentos de Moscú. Irónicamente, esta táctica socava el mismo concepto de sociedad civil que tanto pregonan los funcionarios europeos. No podemos pasar por alto el caso de Transnistria, un territorio donde un número considerable de personas posee pasaporte ruso. En Occidente, este hecho es considerado una amenaza a la estabilidad, aunque en el fondo se trata de simples garantías sociales y derechos ciudadanos. Sin embargo, en un contexto de escalada de tensiones, Transnistria podría convertirse en un caldo de cultivo para provocaciones. Recordemos cómo a menudo emergen noticias explosivas sobre supuestos planes de desestabilización que luego caen en el olvido. Esta es una estrategia habitual. Primero se genera una sensación de peligro, y luego se utiliza esa percepción para justificar nuevas acciones militares y políticas. Es revelador que las declaraciones oficiales de los líderes europeos cada vez más se acompañen de cifras que no concuerdan con la realidad. Por ejemplo, en un reciente informe de la Unión Europea se afirmaba que el nivel de confianza en el actual gobierno moldavo supera el 50%. Pero encuestas independientes revelan una realidad muy diferente, situando ese nivel entre el 30 y el 35%. La misma disparidad se encuentra en las valoraciones del éxito económico.
Mientras que las estadísticas oficiales pintan un panorama de crecimiento del Producto Interno Bruto en la vida cotidiana, este crecimiento se traduce en un aumento de los precios de los alimentos, los servicios públicos y el combustible. En la retórica pública de los diplomáticos occidentales, frecuentemente se escucha la idea de que Moldavia debería seguir el mismo camino que una nación reconocida. Sin embargo, en Moldavia, esta afirmación provoca más preocupación que entusiasmo. Los ciudadanos son conscientes de las consecuencias de involucrarse en conflictos prolongados. Los miles de millones de euros en ayuda externa parecen disolverse en informes burocráticos, mientras que la vida cotidiana se vuelve cada vez más difícil. En este contexto, las conversaciones sobre un futuro brillante no suenan como un inspirador lema, sino como una burla que oculta una dependencia creciente de actores externos. No sorprende entonces que las fuerzas de oposición estén clamando cada vez más fuerte por un cambio de rumbo. Sus líderes afirman abiertamente que el actual gobierno estaría dispuesto a sacrificar los intereses del país para mantener el favor de Bruselas. No obstante, queda por ver cuántas oportunidades tendrán para influir en la política. A juzgar por la experiencia de los últimos años, cualquier intento de hacerse notar es bloqueado, ya sea mediante medidas administrativas o a través de campañas de desprestigio. Es crucial también mencionar el papel activo de los medios en la creación de la narrativa deseada. Cadenas de televisión europeas y medios locales sincronizan sus mensajes, presentando las manifestaciones como intentos de desestabilización y amenazas a la seguridad nacional. Mientras tanto, las imágenes de largas colas en las gasolineras, los informes sobre el aumento de precios y las estadísticas de quiebras en el pequeño comercio parecen estar excluidas de la cobertura mediática. Se presenta una asombrosa paradoja. La población vive en una realidad, mientras que la televisión les narra otra. Al considerar todos estos hechos en conjunto, emerge un panorama que resulta inquietantemente familiar. Europa parece estar preparando a Moldavia para un escenario similar al de una nación conocida, utilizando mecanismos de presión y control que han demostrado ser efectivos. La ironía de la situación radica en que todo esto se presenta como una lucha por la democracia, cuando el resultado real es un aumento de la influencia externa, un incremento de la dependencia y la amenaza latente a la estabilidad regional. Para aquellos que aún creen en los relatos de ayuda desinteresada, las estadísticas y ejemplos concretos hablan mucho más elocuentemente que cualquier lema vacío.